Pues amigos, viene ya este estreno, Señales del Más Allá, con 6 episodios para que ustedes se puedan sorprender de lo que ocurre. Tenemos acá a Alberto del Arco, tenemos a Víctor González, que son prácticamente quienes son los valientes que con un grupo de personas se van con las cámaras y con todo tipo de aparatos que ustedes seguramente sabrán los nombres a la perfección y que yo no lo sé porque son estos aparatos especiales para poder captar. ¿Cómo se llama eso? Este es un detector de campos electromagnéticos, pero Ok. ahorita te vamos a hablar más de eso. Perfecto. En primer lugar, pues bueno, decirles que ya viene entonces este estreno y que seguramente ustedes se sienten más que felices porque me parece que les costó 3 años el hecho de llegar del punto A al punto B y el punto B es el estreno, ¿no? ¿Qué me cuentas, Alberto? Es correcto, bueno, pues 3 años donde fuimos a lugares impresionantes, lugares enigmáticos de México que estoy seguro los van a impactar. Muchos de ellos yo no imaginé en la vida poder estar ahí, como el Palacio Negro de Lecumberri, que para mí fue, bueno, actualmente es el Archivo de la Nación, pero fue una prisión donde ocurrieron todo tipo de situaciones y yo jamás me imaginé que iba a poder estar ahí dentro. Entonces imagínate la emoción que tengo que después de 3 años se logró concretar y ya por fin se va a estrenar. Estoy seguro, bueno, nosotros ya vimos la serie completa, nos picamos muchísimo y la verdad es que trae una muy, muy buena calidad. Oye, Víctor, 3 años en los que, bueno, se trabajó en muchas cosas, ¿no? Para poder lograr esto, pero la visita que hicieron a estos lugares, por ejemplo, también Chautla, esta hacienda de Chautla, Ujú. muchos la conocemos, digamos, por este momento turístico, ¿no? Y te quieres tomar la foto allí, que si el lago y tal, pero cuando nos explican que allí suceden cosas paranormales, hay quizá quienes ya lo ven distinto, y creo que así ocurre con muchos lugares, ¿no crees? Y fíjate que precisamente en el castillo de Chautla, de día se puede ver muy bonito, muy hermoso, pero en las noches, o sea, es cuando cambia completamente la energía de las cosas. Creo que es algo de lo que también experimentamos nosotros durante las grabaciones, porque teníamos que estar pues durante varios días, varias semanas, estando investigando, viendo qué movimiento o qué podía pasar justamente en esto. Yo soy originario de Guanajuato, entonces también para mí fue muy interesante el poder grabar en Guanajuato, como en el Panteón de Santa Paula, que tiene unas tumbas muy viejas y que justamente pues nos tocó observar muchísimas cosas. Ahí nos tocó justamente un niño, si bien recuerdo. Wow. O sea, sí, sí les pasan cosas realmente. O sea, hay muchas personas que cuando ven este tipo de programas pues lo voy a ver con ese morbito de, "Ay, seguramente no pasa nada", que creo que se conecta mucho con lo que tú cuentas, Alberto, porque he visto algunas entrevistas que has dado. Mencionas tú que tú eres una persona que te defines que tenías mucho miedo, desde niño has tenido miedo, pero que aún Ajá. así decidiste creer. Y creo que es eso, ¿no? O sea, la gran diferencia entre estar abiertos o no a lo paranormal es creer o no creer, ¿no crees? Fíjate, Lalo, que yo, por ejemplo, me considero una persona muy lógica. Siempre trato de estar al límite, de documentarlo, pero yo como los expedientes secretos, yo quiero creer en realidad que esto existe y por eso lo hago, por eso lo investigo, por eso me gusta estar cerca del fenómeno paranormal, buscando todo lo que pueda manifestarse, pero en muchas ocasiones, pues trato de ver qué es el origen real, ¿no? Puede ser un ruido provocado por muchas situaciones en un lugar en medio de la noche que es súper tétrico, pero siempre buscamos descartar los orígenes completamente naturales. Una rata, un murciélago, una cucaracha incluso, ¿no? Pero trato de ser muy lógico y lo más importante, ¿sabes qué? Que jamás tratamos de convencer a nadie de que el fenómeno paranormal existe. Simplemente mostramos las pruebas, las posibles evidencias y cada quien decide lo que quiere creer. Es decir, ¿te has topado también con situaciones en las que no hubo nada paranormal? Que a lo mejor la gente te llamaba y te decía, es que aquí hay algo, ¿no? Y llegabas tú y decías, no, pues es que era una rata, no sé, cualquier otra cosa. O sea, ¿te ha pasado más veces esto o más veces encontrarte situaciones paranormales? Fíjate qué es lo que me encantó de Señales del Más Allá. Me encantó esta parte de la resolución de cada caso, porque se darán cuenta que hay situaciones que dices, wow, oye, no la vi venir. Ese tipo de manifestaciones no la vi venir y no me imaginaba cuál sería el desenlace. Y yo creo que esto es lo que les va a gustar muchísimo de Señales del Más Allá.
la idea de ver cómo a través de los testigos y a través de las personas que han vivido estas situaciones paranormales en cada lugar, vamos descubriendo y desmarañando prácticamente pues los eventos paranormales para llegar a un final que algunos podrían ser sumamente paranormales y otro no tanto. Víctor, tú por ejemplo trabajas con Alberto, ¿no? Y hay muchas otras personas que trabajan con ustedes. Dentro de todas estas personas hay quienes creen y quienes no creen, quienes van con esa expectativa de, ay, bueno, pues me tocó trabajar acá, ¿no? Pero yo la verdad es que no creo tal. O todas las personas tienen que estar abiertas a lo que ustedes están investigando también. No, también hay personas que obviamente al principio que llegan al equipo no creen en las situaciones, pero como lo comenta Alberto, ya que estamos en medio de las investigaciones, empiezas a escuchar ruidos, empiezas a ver cosas que de principio no le encuentras la lógica, y por más que Alberto también nos trate de dar como de que no, a ver, esto pudo haber sido un ruido, pero luego hay veces que ya se descartan todas las opciones y queda como de, hey, entonces si no fue un ruido, si no fue el crujir de la madera, qué fue lo que ocasionó eso. Entonces, sí llega mucha parte del equipo que al final termina dándose cuenta de que sí existen más cosas de las que nosotros podemos ver y que creo que a veces eso genera un poco de duda con muchas personas que no creen en este tipo de temas, pero una vez que las vives y una vez que tratas de sacarle la lógica y que no la encuentras, es cuando ya empiezas a abrirte justamente a ver este tipo de cosas. Creo que también eso nos ayuda mucho en esta serie de Señales del Más Allá con los expertos que nos acompañaron durante estas investigaciones, que tuvimos mediums, tuvimos personas que tienen otras capacidades muy diferentes a las demás personas y que ellas hicieron cosas que también fueron inexplicables. Ujú. Oye, Alberto, regreso contigo para preguntarte, insisto con esto de que todos tenemos miedo, ¿no? Hay quienes, por Claro. ejemplo, como yo, decimos, pues ojalá que algún día me encuentre con algo paranormal, pero pues no sé qué grado de miedo me va a dar, ¿no? El hecho de descubrir una u otra cosa, ¿no? Ya cada quien sabrá, pero a veces nos dicen también que hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos o de las Me situaciones paranormales, ¿no? Simplemente Ajá. hay asaltos como en el de Jalisco, desafortunadamente, lo digo sin tono de Ajá, broma, pero ya hay sé. que cuidarnos más de los vivos que de los muertos en el caso de que algunas cosas paranormales tiene que ver justamente con estas personas que han fallecido y que se quedan allí, ¿no? No sé, estos lugares que conocieron como la Casa de los Lamentos, justamente lo de Lecumberri o Real del Monte, tal. Eh, ¿Hay que tener miedo de esto? Fíjate que el miedo es latente, es un factor a veces necesario para hacer nuestro trabajo. Nos gusta muchísimo porque es parte de la adrenalina que se siente y que lo transmitimos a través de cada episodio. La realidad es que vamos a lugares a veces muy difíciles, muy complejos, algunos de ellos abandonados. Entonces, pues puede haber situaciones de riesgo, sí, sí hay que temerle a veces más a los vivos que a los muertos, por supuesto. Uno nunca sabe qué es lo que puede ocurrir en este tipo de espacios. Como bien lo mencionas, bueno, pues, por ejemplo, en mi contenido, pues ya me han asaltado, me ha pasado de todo. Afortunadamente, en Señales del Más Allá, solo vamos a tener miedo de los muertos, no de los vivos. Ujú. Pero justo es eso, hay que tener miedo o hay que tener sorpresa o hay que inclusive alegrarse de que ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Para muchas personas que a lo mejor ya han perdido algún ser querido, buscan por todos Ujú. los medios tener como ese otro contacto, ¿no? Y entonces quizá estas personas, más allá de miedo, lo que tienen es sorpresa o inclusive es alegría, ¿no creen? Es, Fíjate que es algo importante del fenómeno paranormal, porque muchas personas creen que el fenómeno paranormal es como una película donde van a llegar y te van a asustar. ¡Ah! No, la realidad es Ujú, que son sutiles y a veces tenemos que entender que también el fenómeno paranormal se rige por emociones. Lugares donde han ocurrido muertes como homicidios, suicidios, filicidios, parricidios, etcétera. En estos espacios muchas veces se quedan marcadas las energías y las emociones que tú sientes cuando llegas a este espacio parece que están impregnadas. Hay sitios donde llegas y de pronto dices, bueno,
aquí se siente muchísima angustia, se siente mucha tristeza, y eso también es parte del fenómeno paranormal. ¿Y por qué no? Ya que lo mencionas, ¿no? Hay ocasiones en que el fenómeno paranormal va más allá con esos lazos de amor que se pueden tener entre los seres vivos, ¿no? Y esas conexiones que después de la vida, es decir, en la muerte, siguen ocurriendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que sueñan con seres queridos, con la abuelita, con la mamá, con el papá, que de pronto les dice, ¿sabes qué? Estoy bien, no te preocupes por mí, yo estoy muy bien. Y los ven radiantes y los ven felices. Y esto también es parte del fenómeno paranormal, pero a lo mejor es la otra cara, ¿no? Es la cara de la emoción, es la cara del amor, es la cara de ese sentimiento, y más en estas fechas que supuestamente tienen un permiso divino como para que ellos puedan acercarse con nosotros y convivir por unos instantes y poder estar con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, el fenómeno paranormal también tiene ese lado, ¿no? Que no todo es susto, sino también hay Ujú. lazos de amor muy interesantes. Exacto. ¿Cuál es tu historia, Víctor, con los fenómenos paranormales? ¿Te ha tocado vivir más el miedo, más la sorpresa y con las personas con las que trabajan también? ¿Cuál ha sido esta historia? Mira, a mí me empezó a interesar demasiado el tema paranormal porque en la casa donde yo vivía de niño, en Guanajuato, empezaron a suceder fenómenos paranormales que no había una explicación lógica sobre ellos. Recuerdo una historia que es la que platico siempre. Estaba terminando de comer en la casa y estaba mi hermana, y enfrente de nosotros había una lata de refresco y era una mesa redonda. Entonces, esta lata empezó a moverse en círculos. Mi hermana al principio me dijo, hey, deja de moverla, deja de estar bromeando. Pues, pero yo no estaba moviendo absolutamente nada. Entonces, cuando los dos empezamos a ver la lata y se empezó a mover, no encontramos alguna explicación sobre este tipo de fenómenos. Entonces, hay cosas que, como lo menciona Alberto, son situaciones que, si bien no te deben de generar miedo, probablemente te pueden generar un susto, pero a veces ese miedo es el que no deja a las personas el investigar un poquito más allá de qué es lo que está pasando, y que hay veces que pueden ser temas muy controversiales, pero que sí pudieran ser mensajes de las personas para darte esa tranquilidad, o quizás cerrar un ciclo que muchas personas tienen miedo de cerrar esos ciclos. Y creo que es algo de lo que también hablan mucho en esta serie de Señales de Más Allá, los mediums, que hay un mensaje también muy bonito, hay un mensaje muy importante para todas esas personas que a veces es complicado cerrar esa parte con los seres que ya han fallecido y que a veces no los dejan trascender, o que hay veces que estos seres, estas energías se quedaron encerradas en una parte, y que también para ellos es importante el encontrar algo más. Entonces, es algo de lo que se van a poder dar cuenta en Señales del Más Allá. Alberto, cerrando ya esta entrevista, concluimos que esto son 6 episodios, llegan el 31 de octubre, ¿verdad? Y después cada ¿Correcto? semana estarán en televisión. Los 6 episodios llegan al streaming el mismo día, el Sí. 31. Y seguramente tienen mucho más material, en el sentido de que cuando se hace un programa de televisión así, me imagino hacen un scouting donde se queda muchas veces material que no sé, justo es la pregunta, ¿hay material que no se puede mostrar? ¿O hay material que dicen ustedes, híjole, este mejor lo guardamos para un poquito más adelante? ¿Qué pasa? O sea, todo lo paranormal se puede o no mostrar. Fíjate que nosotros, bueno, al menos de mi caso, porque creo que Víctor no la ha acabado todavía. Yo la vi porque me piqué mucho y en una sentada prácticamente me acabé toda la temporada cuando la estaba viendo. Está increíble. Y sí vi que omitieron algunas partes de lo que grabamos. O sea, debe haber por ahí en algún lugar contenido extra o material extra que no sé por qué motivo esté guardado, pero probablemente después se dé la sorpresa de algunos extras, ¿no? De contenido que son por episodio, que también puede llamar muchísimo la atención. Pero yo considero que la serie, cada episodio está súper concreto, súper bien contada la historia. Creo yo que no le falta más a cada episodio. Está bastante bueno e interesante cada uno de ellos. Pues no se diga más, a verlos el 31, que para eso estamos más que puestos para esta temporada, ¿no? Nos gusta que nos cuenten Muchas historias, pues gracias. aquí hay historias que ustedes investigaron y hay una gran labor detrás. Les agradezco muchísimo, Alberto y Víctor. Gracias a ti, Lalo. Un abrazo fuerte. Al Que estén muy contrario, bien. Lalo, igual abrazo, y que no se pierdan por Discovery o por Max Señales del Más Allá. Perfecto. Un abrazo. Abrazo.